la paz sea en esta casa. Bien, pues ojalá que haya amanecido como yo amanecí, bien bendecido. Gracias a Dios. Ok, pues hoy tenemos el tema, ¿quiénes irán al cielo? Pero antes permítame un segundo para que se prepare y tome nota, porque estos temas que últimos nos quedan unos 4 temas aproximadamente, son de mucha fe. Nada que ver con la ciencia, solamente de fe en el Padre, en el Hijo y en el Espíritu Santo. Aférrese a estos temas que son de vida o muerte. Bien, saludo al güerito, este señor que se llama Mario, que vende churritos ahí enfrente del Madero, me dice, salúdeme. Este muchacho salió del centro de rehabilitación para adictos. Qué bueno, dice, póngame de ejemplo, ojalá que no caiga. Y saludo también a Lolo. Lolo es un taonero que tiene su taller, su empresa ahí por la Juan de Tolosa en el 306. Lolo, no se fatigue de regalarnos pan para los adictos. Hay que echarle muchas ganas. A veces yo aquí también como que me quiero fatigar, pero Dios nos ayuda para seguir adelante. Dios le bendiga, mi Lolo. Bien, pues saludamos a toda nuestra querida audiencia, que ya son muchísimos. Yo creo que son miles de gentes que nos hacen de hermanos, de amigos que nos escuchan. Gracias, Dios les bendiga. Estamos a punto de terminar esta serie de casi 200 temas. Pero bueno, a ver qué dice mi Padre Dios para lo que sigue. ¿Quiénes irán al cielo, mi querido amigo? ¿Quiénes irán al cielo? ¿Usted tiene la esperanza mínimo o la seguridad? Porque el apóstol Pablo, por allá en Gálatas capítulo 6, versículo 4, dice, prueben sus obras, pruébense ustedes mismos a ver cómo se encuentran. Lea la palabra de Dios para estar convencidos, mi querido amigo. Entonces, ¿quiénes irán al cielo? Bueno, pues aquí está otra respuesta. Primeramente hay que probar nuestras obras. ¿Cómo estamos? Hacer una evaluación, una introspección, a ver cómo está nuestra conducta, cómo somos con los demás, cuánto amamos al Señor. ¿Lo amamos porque Él nos ama o lo amamos por necesidad? Bueno, hay muchas cosas que discutir. Bien, ¿quiénes irán al cielo? San Mateo capítulo 7, versículo 21 nos dice, cuidado, ponga mucha atención, mi querido amigo. No todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que haga la voluntad de mi Padre. Ah, mi querido amigo, ¿y dónde está la voluntad de nuestro Padre Celestial? En las Sagradas Escrituras, definitivamente. Por eso, todo mundo ya ahorita, bueno, el 99.99% de personas están leyendo las Escrituras. Pero ponga en práctica lo mínimo que usted lea. Póngalo en práctica. Y eso le va a beneficiar. Bien, vamos a desarrollar el tema, ¿quiénes irán al cielo? Algunos creen que todo el mundo irá al cielo. Fíjese bien. Pero si todos, ojo en esto, mi querido amigo, pero si todos fueran al cielo y quedaran allá por la eternidad, sería lo más miserable para la mayoría de ellos. Fíjese bien lo que le digo. Pero si todos fueran al cielo y quedaran allá por la eternidad, serían los más miserables para la mayoría de ellos. ¿Por qué? Vamos a decir por qué. Porque la idea que muchos tienen de la buena vida es una fiesta desenfrenada, de orgías, de casinos de juego, de salones de bailes y casas de vicio. Y todos los inconversos, con su egoísmo y su codicia, no podrán sentirse a gusto allá. Un pecador empedernido, consuetudinario, ¿cómo se va a sentir allá si se respira santidad, mi querido amigo? Entonces vamos notando la diferencia para que usted se dé cuenta quiénes irán al cielo y si usted puede ingresar al cielo. Continuamos.
Cuando Cristo regrese, ¿qué clase de personas llevará consigo al cielo? El mismo Señor habla, dice, con aclamación, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo. Y descenderá del cielo. Y los muertos en Cristo resucitarán primero. ¿Qué quiere decir esto, los muertos en Cristo que resucitarán primero? Los que se consagraron, mi querido amigo, los que vivieron una vida cristiana, los que creyeron en Jesús, los que dejaron de lado las cosas mundanales, los que vivieron en santidad. Esos son los que resucitarán primero, irán con Cristo al cielo. Y luego dice, luego nosotros los que vivimos, los que quedamos, juntamente con ellos seremos arrebatados en las nubes a recibir al Señor en el aire. Qué hermoso evento sería ese. Y lo vamos a ver, porque dice Apocalipsis que todo ojo le verá. Y así estaremos siempre con Él, o sea, estaremos para siempre con el Señor. Tome nota, 1 de Tesalonicenses, capítulo 4, versículos 16 y 17. 1 de Tesalonicenses, capítulo 4, 16 y 17. Hay otro versículo, hay otra cita, en Apocalipsis 21, 27, para que sepa otra característica de los que ingresarán al cielo, irán con Cristo. En este pasaje es cierto que ninguna cosa contaminada o inmunda entrará en el cielo. Debemos empezar a purificarnos, a limpiarnos de todo pecado. Este es un proceso. Dios, Cristo, cuando Cristo regrese y hemos hecho el esfuerzo de purificarnos, seguramente que Él nos va a dar el último toque para que nada impuro entre en el cielo. Y me estoy refiriendo, cuando digo toque, al pulimento, la aprobación para poder ingresar al cielo. Solo los que tienen su nombre escrito en el libro de la vida, esos son los que van a ingresar al cielo. Probémonos. ¿Estamos haciendo algo para estar en el cielo? Probemos nuestras obras. Esto es momento de reflexionar y sobre todo de mucha fe. Son temas de bastante fe, porque solamente por fe y por la misericordia de Dios podemos ingresar al cielo. ¿Qué justos han ido ya al cielo? ¿Hay personas ya en el cielo? Esto es muy interesante para que usted aumente su fe y su esperanza, que pudiera también estar en el cielo. Bien, tenemos a Enoc. Él nunca murió, según Hebreos 11:15 y Génesis 5:24. Léalos, mi amigo, mi querido amigo, léalos. Moisés. En Romanos capítulo 5, versículo 14, Pablo indica que la muerte fue quebrada por el caso de Moisés. Deuteronomio 34, 4 al 7. Deuteronomio 34, 4 al 7 dice que Moisés murió y fue enterrado. Yo le he manejado muchas veces que hay metáforas, que hay sinónimos, que hay repeticiones, vamos a decir. Por eso es necesario leer varias traducciones para entender, o por lo menos escúchenos en este medio y le aclararemos algunas de sus dudas. Vamos al libro de Judas. Allí en el Nuevo Testamento. De lo que expresa Judas, se deduce que más tarde Moisés fue resucitado, que, fíjese bien, que haya sido restaurado, o que fue restaurado a la vida, y es evidente por su aparecimiento en el monte de la transfiguración. Cuando se aparece en la nube a Jesús en la transfiguración, ahí estaba Moisés y Elías. Puede usted leerlo en Lucas capítulo 9, versículo 30 y 31. Entonces, los que ya están en el cielo son Enoc, Moisés y otro más, Elías.
fue llevado al cielo en un carro de fuego y no se lo encontró en ningún lugar. Lea usted. Segunda de Reyes capítulo 2, versículo del 11 al 17. Los que resucitaron cuando Cristo se levantó de la tumba, que ascendieron al cielo con él, eso se lee en Mateo 27, del 51 al 53, y Efesios 4, versículo 8. Mi querido amigo, por allá en 1 Corintios, capítulo 10, versículo 11, dice que todo lo que ha sucedido, todo lo que les ha ocurrido a nuestros antepasados, es para nuestra advertencia. Es para que probemos y demostremos que lo que dice la palabra de Dios es cierto. Y luego, Coelet, o sea, en Eclesiastés capítulo 1, versículo 9, dice que no hay nada nuevo bajo el sol. Y justamente yo lo creo. Pareciera que esto se repite. Y muchas gentes coloquialmente dicen, la historia se repite. ¿Para qué? Pues para nuestra prevención. Para que no estemos a ciegas. Para que creamos. Como dice por allá en San Marcos capítulo 16, versículo 16. El que creyere, mi querido amigo, crea por fe en Jesús, que nos puede dar la salvación. Es más, ya nos la dio, pero mantengámosla. Bien, o sea, se la dio a todo el mundo con la pasión, muerte y resurrección, pero hay que mantenerla. Continuamos. Tomando en consideración que son experiencias para corroborar que esto es cierto. Sin duda, que 3 personas del Antiguo Testamento fueron llevadas al cielo para animar al pueblo de Dios, para animarlo a usted y a mí, para mostrar que es verdad, que habrá una recompensa para los fieles, los que fueron fieles a Cristo, a Dios, fieles a la palabra escrita de Dios, inspirada por Él. Su redención dependía de la obra del Redentor que en aquel tiempo iba a venir. Era el preludio, era el anuncio. Ya estaban esperando la venida de Cristo, el Salvador del mundo. Cuando digo esto, que estaban esperando, es porque aún físicamente no había llegado Cristo para mostrar la salvación a toda la humanidad. El último grupo fue el trofeo de la victoria de Cristo sobre el pecado y la tumba. O sea, los que resucitaron cuando Él resucitó, haga de cuenta que, como se dice aquí, fue el trofeo de la victoria de Cristo sobre el pecado y la tumba. Pero el conjunto pueblo, fíjese bien, el conjunto pueblo de Dios espera la resurrección general que se realizará al regreso de Cristo. La resurrección general donde vamos a ser separados los unos de los otros, los que serán salvos y los que irán a la condenación eterna. Como Enoc y Elías, la generación de los justos que estén vivos al regreso de Cristo serán trasladados sin ver la muerte. Qué bonito, qué hermoso sería eso. Que sin ver la muerte son trasladados al cielo, así como fue Enoc, como fue Elías y Moisés. Y los justos muertos resucitarán en esa misma ocasión. Lea usted 1 Tesalonicenses capítulo 4. Todo el capítulo, léalo. ¿A quiénes se les concederá la ciudadanía en los cielos? Grávese esta pregunta porque vamos a hablar enseguida de esto. ¿A quiénes se les concedería la ciudadanía en los cielos? Pues reiteramos. Dice el profeta Isaías, inspirado por el Señor Dios Todopoderoso: venid a mí luego, venid a mí enseguida. Ese es un llamado a usted en este momento. Dirá Jehová, y estemos a cuentas. Póngase a cuentas con el Señor y con los suyos.
porque no sabemos ni el día ni la hora, o si la muerte nos sorprende. Si vuestros pecados fueran como la grana, como las nieves serán emblanquecidos, y si fueran rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Si quisiereis y oyereis, comeréis del bien de la tierra, y si no lo quisiereis y fuereis rebelde, no sea rebelde, mi querido amigo, seréis consumido a espada, porque la boca de Jehová lo dice. Isaías capítulo 1, del 18 al 20. Evitemos rebelarnos contra Dios, contra su palabra. Creamos en Jesús, tengamos fe, mis hermanos. Leamos la palabra de Dios y practiquémosla con nuestros amigos y, ¿por qué no?, con nuestros enemigos. Bien, pues repito el versículo de la introducción, porque no todo el que me dice Señor, Señor, estará en el reino de los cielos. No todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, mas el que hiciere la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Mateo capítulo 7, versículo 21. Bien, mi hermano, pues ojalá que no nos rebelemos contra Dios, ni contra el Padre, ni contra el Hijo, ni contra el Espíritu Santo, ni contra su palabra, sino que seamos fieles para tener la esperanza bendita de estar en el cielo. Bien, continuamos ya para cerrar el tema. Bienaventurados los que guardan sus mandamientos. Ojo en esto. Bien sean los que guardan los mandamientos de Dios, para que su potencia sea en el árbol de la vida y que entren por la puerta de la ciudad. Guardemos los mandamientos de Dios que están en Éxodo capítulo 20, versículo del 1 al 17. Y lea por favor este texto, Apocalipsis 22, 14 y también Apocalipsis 15, 23. David formuló la pregunta: ¿quién subirá al monte de Jehová o quién irá al cielo? ¿Y quién estará en el lugar de su santidad? ¿Quién estará en el lugar de su santidad? Y aquí hay una respuesta: el limpio de manos. ¿Tenemos limpias nuestras manos? Y puro de corazón. ¿Está limpio nuestro corazón? El que no ha elevado su alma a la vanidad. ¿Hemos dejado de lado la vanidad? Ni jurado con engaño. ¿Ha jurado usted con engaño? Cuidado. Salmo 24, 3, 4. Bien, ahora podemos prepararnos para ir al cielo siendo como Jesús. Podemos prepararnos para ir al cielo siendo como Jesús. Pero ¿cómo era el Señor Jesús? Dice la palabra. Era santo. No era. Es santo, 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 apartado del pecado absolutamente. Entonces nosotros necesitamos ser santos, apartarnos del pecado para tener la firme esperanza de ir al cielo. Procuremos, mi querido amigo, imitar al Señor Jesús para tener la esperanza de ir al cielo. Y para la próxima, si Dios quiere, le vamos a hablar de la hermosa ciudad del universo, donde irán a estar los santos, donde irán a vivir para siempre aquellos que siguieron a Cristo, aquellos que se consagraron a Él y que hicieron su voluntad. La hermosa ciudad del universo. Nos veremos la próxima semana, si Dios quiere, para hablar de este tema, la hermosa ciudad del universo. Hasta la próxima, si Dios quiere. Que Dios lo bendiga.